Bueno, hola, ¿qué tal? Buen día. Esta es nuestra última clase del curso de Historia del Pensamiento Económico. Esto no quiere decir que después no haya temas que se deban de seguir reflexionando. Ya obviamente estaríamos en la parte de las discusiones sobre la economía actual. Ustedes tendrán en los próximos semestres clases sobre teorías económicas, una clase sobre economía mundial, organizaciones internacionales, en fin, un poco los elementos que constituyen la Organización Económica Mundial, pero eso ya será una discusión sobre la actualidad. Sin embargo, y esto es lo importante, para llegar a ello, para llegar a hoy, lo que vamos a hacer hoy en esta clase es plantear estas tres grandes corrientes de pensamiento que han determinado cómo pensamos la economía en Occidente al menos. Ahora diré un poco sobre esto, porque en Occidente. Y cada uno de estos tres autores, Schumpeter, Keynes y Hayek, han contribuido a ayudarnos a entender no solo la economía, sino además, esto es muy importante, cómo ha cambiado la economía. Recordemos que en nuestra clase no nos interesa qué dijo cada autor sobre la teoría económica, sino por qué pensaron como pensaron, cuáles son las hipótesis o las posibles soluciones, a qué problemas. Hemos visto también que los problemas no siempre son los mismos a lo largo de la historia, también los problemas van cambiando. Y esto es muy importante sobre todo para nuestros tres autores que veremos, porque Schumpeter, Keynes y Hayek son autores de transición del siglo XIX al siglo XX y son al mismo tiempo quienes van a, como ya he dicho al principio, quienes van a marcar, digamos, tres posibles maneras de entender la economía que van a ser dominantes a lo largo del siglo XX. ¿Vale? Diré solo un par de cosas sobre ellos. Ustedes tienen ya los textos. Más que hablar sobre sus teorías en concretos, que están bien explicadas en los dos libros que tienen, me gustaría hacerles ver o subrayar algunos elementos que creo que ayudan a entender mejor a los autores, ¿no? Para ello, obviamente, tenemos que hablar de qué está pasando en el momento en el que están pensando. Y esto obviamente requiere entender que los cambios que suceden del 19 al 20 son dramáticos en Occidente y que al mismo tiempo van a significar una relectura de todo lo anterior. ¿Vale? ¿Cuáles son estos cambios o estas situaciones, estas fuerzas, estas coyunturas que van a determinar estas nuevas corrientes o estos nuevos pensamientos de estos tres autores que vamos a ver hoy, que son la última parte de nuestro programa? Sobre todo son las guerras mundiales, la primera y la segunda, pero lo importante de esto es que les quede claro que, o más bien invitarles a pensar, no es que les quede claro, invitarles a pensar en relación a nuestra primera clase. ¿Se acuerdan que planteábamos que había corrientes de pensamiento, que mucho del pensamiento económico que veíamos venía del liberalismo contemporáneo? Perdón, mucho pensamiento contemporáneo venía del liberalismo, es decir, que teníamos un pensamiento económico que estaba determinado por ciertos valores, que eran valores liberales. Sin embargo, no siempre ha sido así. Vimos que en el trayecto de la historia la primera manera en la que encontramos una teorización de una economía política es una economía política realista en términos de filosofía política que se traduce en el mercantilismo, ¿no? Vimos los fisiócratas, luego el mercantilismo, y es lo que luego tendremos ahora en el presente, y eso ya es un análisis contemporáneo, el neomercantilismo que determina hoy la economía global, ¿no? Trump, etc. Lo importante es que cuando empezamos a pensar sobre por qué pensaron lo que pensaron, vimos que era determinante la idea de la guerra, la idea de la amenaza, la idea de la anarquía global. Como hay guerra, necesitamos responder a ello. Por eso es que necesitamos pensar en nuestra seguridad, en nuestra economía interna, en nuestra riqueza, ver en el vecino la amenaza, empobrecer al vecino, porque si el vecino se enriquece se vuelve una amenaza. Todas estas políticas, estas maneras de pensar la economía están determinadas por un contexto de guerra. Esto es lo que volvemos a tener en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Vuelven de nuevo la guerra. ¿Vale? Esto va a implicar necesariamente la participación del Estado. Esto es importante. Es decir, vamos a tener la necesidad de la intervención estatal después de que veníamos de un largo proceso de levantamiento de la burguesía liberal diciéndole al Estado que se fuera, ¿recuerdan? Ni a la Iglesia ni al Estado, a partir de las leyes científicas, vuestra autoridad no nos vale, así que tenemos
una corriente de pensamiento que al mismo tiempo aspira a gobernar basada en leyes científicas, en la academia, en, digamos, en pensamientos basados en leyes demostrables, en economía, en matemáticas, más que en el valor del poder soberano de la violencia o en el poder de la Iglesia y su autoridad divina. ¿Vale? Ante eso, ante esa, este esfuerzo del liberalismo por hacer que el Estado, entendido el Estado como el Estado monárquico, el Estado eclesiástico, se hiciera para atrás, en el momento de la guerra el Estado tiene que volver. Así que a partir de la Primera y la Segunda Guerra Mundial lo que tenemos es una vuelta del Estado, una vuelta de la participación del Estado en la economía, porque no hay guerra sin la participación del Estado, y no solo eso, sino que además las propias guerras demostrarán la necesidad de una intervención estatal en términos de producción, pero sobre todo en términos de planeación, eso lo discutiremos un poquito más, cuando veamos por qué Hayek está en contra de la planeación, lo adelanto, está en contra de la planeación porque para él es imposible que podamos pensar en lo que va a venir. Eso es, digamos, la cuestión fundamental. No es que esté mal, es que no se puede planear, porque hay muchas cosas que no puedes considerar. ¿Vale? Ese es el principal planteamiento en contra de la planeación. Aún así, hay que hacer presupuestos, hay que hacer logística, hay que intervenir, incluso la segunda ola del feminismo con la participación de las mujeres en el mercado de trabajo va a estar determinado porque los hombres se han ido a la guerra, en las fábricas han tenido que entrar las mujeres para poder producir. Entonces hay un gran cambio derivado de las guerras. Entre las dos guerras pasa algo también crucial, que es importante, y no podemos entender el pensamiento económico del siglo XX sin considerarlo, y ni siquiera el del XXI, diría yo, que es la crisis del 29. La crisis del 29 efectivamente va a hacer pensar a todo el mundo que algo está pasando con la economía, que hay que repensarla y que en cualquier momento todo se puede venir abajo con consecuencias catastróficas. Así que es una llamada de atención a quienes están pensando la economía para tratar de resolver la gran catástrofe que ha pasado en la crisis del 29. Una tercera cuestión que es importante también mencionar es que en el cambio de siglo está tomando fuerza, que ya lo veíamos con el marxismo, está tomando fuerza una visión alternativa de la economía que está surgiendo, que es el capitalismo, y esa visión alternativa propone, o más bien sugiere, que las propias contradicciones internas del capital son insostenibles, con lo cual es necesario pensar un sistema económico distinto. Esto ahí está la clase de Marx, creo que ha quedado más o menos claro cuáles son los elementos sobre la economía más allá de la parte de la política, que eso no nos corresponde. Lo importante ahora, insisto, es que... un segundo. Ok, perdón, me distraje. Con lo cual, la cuestión fundamental, por eso les decía, está la clase de Marx, la cuestión fundamental en términos económicos es una conciencia, no lo de la conciencia de clase, una conciencia, un darse cuenta que esto no puede funcionar, que esto no debería funcionar, que esto es un sistema que enriquece a unos, empobrece a otros, palabras más, palabras menos, y junto a ello encontramos una gran movilización social. ¿Vale? El cambio del siglo es también la época de la formación de los sindicatos, bueno, la formación no, ya había antes, pero de la consolidación de los sindicatos, de la formación de los partidos comunistas. Es al mismo tiempo el inicio de la democracia de masas también, ¿no? Digamos, no solamente con los comunistas, sino que en general empieza lo que considera en la ciencia política como la democracia de masas. Pero hay, digamos, hay una propuesta alternativa al sistema económico vigente, que es el capitalismo, y unas ganas de transformarlo, que serán además agudizadas o subrayadas, estas ganas de transformarlo, con la revolución de octubre en Rusia. ¿Vale? Pese a todas las desventajas que tenía la situación de la revolución, que creo que ya las comenté en la clase sobre Marx, que Marx hablaba de la necesidad de pasar por el capitalismo para luego, ¿no?, superarlo. Los rusos, digamos, van de la situación feudal, ¿no?, a una sociedad
soviética de comunista, sin pasar por el capitalismo, diríamos en este análisis del materialismo histórico. Pero más allá de eso, del propio análisis sobre la Revolución Rusa y sus consecuencias, lo importante es que las fuerzas sociales en las sociedades, en los países de las economías desarrolladas o en ese momento que se están desarrollando con la economía capitalista, en esos países hay movimientos, hay partidos que se están organizando, que están pensando y están proponiendo un modelo económico alternativo. Al ganar la Unión Soviética, bueno, al ganar la revolución, al suceder la revolución de octubre y establecerse un modelo económico distinto, que después será entendido como la Unión Soviética, a partir de ahí empezará una disputa intelectual que nos acompaña hasta ahora, ¿vale? Todo aquello que critique el capitalismo será marxismo y entonces es una teoría errónea que hay que acabar y hay que negar. Es interesante que se ha borrado, se ha eliminado, se ha ocultado 100 años de experiencias económico-políticas sucedidas en un gran conjunto de países, entendidos como la Unión Soviética, además de en Alemania, recuerden que Alemania la dividieron también, como si no hubieran hecho ni una sola cosa buena. Eso es llamativo, porque es un esfuerzo intelectual por negar cualquier cosa que venga de intelectuales o de pensamiento soviético. Todo está mal. ¿Vale? No puede ser por estadística que de todo lo que hicieron durante 100 años no han hecho una cosa buena, ¿no? Es imposible. Pero no para la historia del pensamiento que vemos en los libros, lo notarán. Después de Marx ya no hay nada que ustedes puedan estudiar en ninguno de los dos libros, lo cual es un reflejo efectivamente de este pensamiento. Pero estos libros son solo consecuencia del proceso. Si ustedes quieren entender esto con una sola palabra, pues pueden buscar la palabra en Google, macartismo, ¿vale? Esto es lo que tenemos en la historia del pensamiento. Una persecución, eso fue el macartismo, una persecución a todo aquello que se decía o que mencionara, que hiciera alusión al marxismo, al socialismo o al comunismo. Estaban tan perseguidos como ahora están perseguidos los terroristas, para que lo entendamos. Hoy, si a usted es un terrorista y le va a la policía, usted no está sujeto a las leyes normales, ¿no? Se le acusa, no tiene, digamos, derecho a ciertas libertades porque está usted siendo tratado como una amenaza. Eso es lo que pasaba con el macartismo, ¿vale? Se suspendían los derechos y las libertades de aquellos porque eran una amenaza. Eso es lo que conocemos como la Guerra Fría, ¿vale? Esto va a tener también, obviamente, efectos en nuestra manera de pensar. Y esto es importante decirlo, ¿por qué? Porque los tres autores que vamos a ver, Schumpeter, Keynes y Hayek, tienen necesariamente esa sombra, la sombra del comunismo, la sombra del marxismo, ¿no? ¿Cómo era la frase esta de Marx? De un fantasma, ¿no? Recorre Europa. Pues ese fantasma les está aquí amenazando. Y esto es importante porque hay que entender siempre que los pensadores, o la gente que piensa, la gente que piensa, siempre piensa en relación a o en referencia a, ya lo hemos dicho, situados en un contexto histórico y en relación, obviamente, a su propia posición, no solo social, sino ideológica, ¿vale? Esto también es importante, ¿por qué? Y empecemos con Schumpeter. Para Schumpeter, un elemento fundamental o la manera en la que podemos entenderlo reducido a una idea o a un par de ideas, necesariamente sigue la estela de una lectura atenta a las contradicciones internas del capital que ya había mencionado Marx. Y esto es interesante porque Schumpeter es un gran lector de los clásicos, es un gran lector, obviamente, de la historia de la economía, escribe una historia de la economía bastante popular, famosa. Y lo que nos va a decir Schumpeter, y esto es, digamos, la gran idea, es que el problema que tenían la gente que pensaba en la economía antes que él es que pensaban la economía de forma estática, cuando en realidad lo que hay es que la economía tiene una esencia dinámica de producción y consumo, que además no solamente es así, sino que es una espiral, ¿vale? Funciona así, ¿vale? Esto es una manera de entender las crisis como parte del propio sistema, es decir, que es normal que haya crisis, que es normal que haya momentos de empobrecimiento, que es normal que haya momentos de
catástrofe económica porque así funciona el sistema. La manera en la que él lo expresa esto, y este es el concepto que le va a hacer famoso, es a través de la noción de destrucción creativa, creative destruction. Lo que está diciendo él es que la economía, la manera en la que la economía funciona y por lo cual tiene esas, digamos, momentos de crisis, si ustedes lo quieren ver así, ¿no? De subidas y bajadas, se debe necesariamente a la propia dinámica, que además es la dinámica interesante y positiva del capitalismo, que todo el tiempo está buscando mejoras, ¿vale? Esto creo que es más sencillo si ustedes lo piensan, por ejemplo, con lo que ha pasado en la historia de los audiovisuales en la cultura, ¿vale? Hemos empezado primero a ver audiovisuales en el cine. Cuando empieza el consumo directo individual de poder llevarte el cine a tu casa, empiezan dos modelos, beta y VHS, a competir. VHS se impone a beta, pese a que beta en realidad era un poco, digamos, en términos de costo-beneficio mejor, pero da igual, ahora mismo no nos interesa eso. VHS se impone, con lo cual todo lo que tiene que ver con beta, la industria, los trabajadores, la inversión, el capital, todo eso se va a acabar, se va a destruir, porque VHS se ha impuesto como algo mejor. Esto ya más o menos lo habíamos visto con Adam Smith. Adam Smith decía, lo importante de hacer la división del trabajo era que yo podía tener a una persona dedicada a algo que podía ser sustituida por una máquina para tener a esta persona haciendo ahora algo mejor, algo que dé más ganancia, ¿vale? Esto es un poco el principio que va a seguir Schumpeter y nos va a decir que eres inevitable y que de hecho esto es lo positivo, porque se van a ir imponiendo mejoras que lo que van a hacer es que van a aumentar, van a seguir contribuyendo al consumo y a la producción y que siga esto avanzando. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Porque es como una espiral, ¿no? Vamos a ir avanzando así hacia lo mejor. Después de beta y VHS se impuso DVD, el DVD. Esto hace que se acabe toda la industria de VHS y después de DVD y Blu-ray, que empezó a salir por ahí, aparecen las plataformas digitales. Y entonces hacen que toda la industria del DVD y el VHS se vaya. Para Schumpeter, esto no es ni bueno ni malo. Así funciona la economía. Si queremos entender al capitalismo, hay que entender que funciona así, que es un proceso cíclico y que las crisis son indispensables, es decir, no son, como diría, digamos, el marxismo, algo malo del capitalismo, sino que son es su propia dinámica. Así es como funciona. Un elemento importante en esta nueva conceptualización de la economía que hace Schumpeter se refiere a los actores, a los agentes encargados de hacer que la economía avance. Recordemos que nosotros veíamos que los clásicos habían dicho que la producción, o habían empezado a pensar en la producción. Después, cuando viene la revolución marginalista, lo que nos dice es que los clásicos estaban mal porque se habían fijado en la producción como si fuera eso lo que determina la economía, cuando en realidad es el consumo, son los consumidores y es la demanda individual. Ahora veremos que Keynes va a decir, no, es la demanda efectiva. Pero van a decir la revolución marginalista, es el consumo. Lo que va a decir ahora, en esta ida y vuelta Schumpeter, es que no. En realidad, el motor, lo que hace que la economía se mueva, lo que hace que pase una cosa u la otra, será del lado de la producción un actor muy concreto, los emprendedores, ¿vale? Que no es lo mismo que empresario. Un emprendedor es aquel que toma riesgos, que innova, que no solo inventa una idea, ¿vale? Hay una cosa entre invención e innovación. Innovación tiene que ver con incluir esa idea nueva en la producción, ya sea en el proceso productivo, en la organización, en la producción del producto final o incluso de cómo juntas las materias que necesitabas, ¿no? Igual antes usabas carbón, pero ahora usas paneles solares para tu energía, ¿vale? Todo eso es innovación. Bueno, pues el emprendedor es aquel que empuja, ¿no? Hace que las cosas sucedan. Con, como hemos dicho, la cara B, que es con cada creación nueva, pues vendrá la destrucción, que es, como hemos dicho, ni bueno ni malo, solo que funciona así. Requerirá, obviamente, para Schumpeter la intervención del Estado en algunas cuestiones, particularmente con el movimiento del dinero, como lo habrán visto en el libro, pero eso es un poco ya más sobre el uso de la inversión y los intereses, que ahora voy a mencionar con Hayek también. Para él, el punto fundamental de la economía no será tanto, igual que con Keynes, la cuestión de los costos, sino sobre todo, y empezaremos aquí a entrar, este es un resumen de los tres, o una idea que los tres comparten,
el papel de la inversión en la economía. ¿Qué significa esto? ¿Por qué nos llega como nuevo? Esto lo va a decir Keynes también, sobre todo lo va a decir Keynes. El problema que tenemos con la inversión es que tenemos que pensar a futuro y eso es imprevisible, con lo cual hay unos grandes riesgos, ¿vale? Pero es necesario que haya inversión. Sin inversión no hay economía. Ahora lo contaré cuando hable de Keynes. Solamente quiero regresarme para cerrar a Schumpeter y decirles que una cuestión importante de Schumpeter también es que piensa en términos de democracia y piensa en términos también de la posible alternativa económica, que es el socialismo. Para él es indispensable, y lo dice además con pesar, que se haga lo posible para que el capitalismo, es decir, esta economía que funciona con destrucción creativa, funcione, porque de lo contrario, obviamente, lo único que hay como alternativa es el socialismo, digamos. Y lo dice con pesar, ¿no? No nos queda de otra, así que más nos vale seguir por aquí. Esto me hace, bueno, esto lo podemos conectar un poco también con Hayek. Para Hayek también el inversor va a ser importante, no tanto el emprendedor, ojo, sino la cuestión de la inversión. Hayek es distinto, y esto es una cosa muy interesante de Hayek y la escuela de Viena, ¿no? Todo este subjetivismo que veíamos con la revolución marginalista, para Hayek, que viene, digamos, de una escuela distinta, que es la de Menger, distinta, por ejemplo, en cuestiones como que para ellos no es posible usar las matemáticas, porque hay cosas que no se pueden entender de la economía con fórmulas, ¿no? Es más una cuestión de entender la psicología de los actores, ¿no? Como hemos dicho que las personas son las que van a determinar el consumo, pues obviamente lo importante es entender por qué actúa la gente como actúa. Eso no se puede hacer con matemáticas. Esto, por decirlo de una manera distinta. Si ustedes quisieran criticar el uso excesivo de los indicadores y la econometría por parte de la economía actual, no tienen que hacerlo desde el marxismo, desde la, ¿no? Una cosa así, digamos, contra el capitalismo. Se puede hacer desde una escuela muy, muy capitalista, que es como el liberalismo, el anarcoliberalismo, que es el que está ahora en boga, que lo que plantea es sobre todo que se puede que se puede pensar la economía sin necesidad de la economía, sino de la econometría o la matemática, sino más bien como una ciencia psicológica del pensamiento, ¿vale? Eh, entre otras cosas, además, lo importante para que entendamos a la escuela de Viena es que, de nuevo, y como les decía en este ir y venir entre cuál es el motor de la economía, para la escuela de Viena lo importante será, en términos de lo que puede motivar eh, el camino que tome una u otra país en términos de economía, será sobre todo, y esto es una gran contribución que más allá de que no esté de acuerdo o no, es una llamada de atención que tiene que ver con el paso que estamos viendo de la economía en el siglo XX sobre el papel de la inversión, ¿vale? Les voy a llamar la atención sobre la noción que tiene Hayek sobre el interés natural, ¿vale? Dos cosas sobre esto que me parecen relevantes para entender en esto que estamos haciendo de la historia del pensamiento económico. Hayek distingue un interés natural de uno artificial, ¿vale? Él dice que si hay intervención estatal, lo que se hace es que se afecta algo que, de no haber intervención, si hubiéramos acordado dos agentes libres sin su intervención, hubiera sido de otra forma. Ese es el principio. Lo importante de esto es cómo lo enuncia y por qué lo enuncia. ¿Cómo lo enuncia? Dice que hay un interés natural. Hemos dicho a lo largo de este curso que una gran batalla sobre la historia del pensamiento será una batalla sobre la verdad que se establece en términos de lo natural, lo que es así. Hemos dicho que antes era así porque lo decía Dios o el rey. Cuando el liberalismo burgués empieza a establecerse, dice, no, esto es así no porque la digo yo, ni el rey, ni Dios. Es así porque hay leyes naturales, la naturaleza no es mi intervención ni tuya, ¿no? Lo natural frente a lo social, lo natural frente a lo artificial, lo natural como algo que no se puede cambiar frente a lo que creamos y que puede ser modificado, ¿vale? Lo natural contra la historia. Nosotros hacemos historia del pensamiento, ¿por qué? Porque no existe pensamiento natural, ¿no? Es decir, el propio curso lo que nos está diciendo es que no existe nada que sea natural en términos de la economía. Aún así,
Lo que hemos visto a lo largo del curso de la historia del pensamiento económico es que todo el tiempo que se intenta argumentar a partir del liberalismo, de la revolución liberal o de la ilustración, si lo quieren poner así, o desde la modernidad, si quieren también ponerlo así todavía más grande, es un intento por decir que lo que yo pienso es así. ¿Por qué? Porque la naturaleza funciona así. ¿Vale? Dirá, insisto, en estos términos, ¿no? El interés natural, es decir, lo normal, lo natural. Recuerden que hablábamos de la naturaleza humana como la base fundamental, ¿no? De nuestros planteamientos políticos o económicos. Según lo que yo crea que somos las personas, es lo que yo puedo esperar de ellos. De la misma manera en la que plantea lo natural, plantea lo artificial. ¿A qué se refiere con eso artificial y cuál es el problema de ello? El problema, dirá Hayek, de la intervención estatal no tiene que ver con que resuelva o no el problema, sino que pan para hoy y hambre para mañana, en pocas palabras. Es decir, el problema, dirá Hayek, es que al haber intervenciones, eso distorsiona, ¿no?, un equilibrio al que se tendría que llegar de forma natural por sujetos racionales, dejados a su libertad. Ellos son los que tendrían que decidir qué compran, qué venden, cuándo lo compran y cuándo lo venden. ¿Cuál es el problema? Que cuando hay una intervención estatal, como eso está afectando el vínculo natural, como ya no habrá, digamos, ese punto de equilibrio racional, porque hay alguien que lo está modificando de forma artificial, esto no va a permitir que funcione, con lo cual va a seguir requiriendo, por la propia distorsión, nuevas intervenciones. Porque la única manera de que esto pueda funcionar, dirán, es dejarlo. Esto no quiere decir que el Estado no intervenga, el Estado, o que no exista, ¿vale? Hay una figura del Estado, un Estado mínimo, que tiene que garantizar, por ejemplo, el cumplimiento de los contratos. Un Estado que tendrá que velar por la seguridad. Un Estado que tendrá que velar por las infraestructuras, ¿vale? Hay ciertos elementos necesarios para la economía que se quedan en manos del Estado porque es el que mejor puede proveerlos por su propia posición de monopolio, ¿no? El monopolio estatal. Sin embargo, y esto es lo que le preocupa a Hayek, es que tu intervención lo único que va a hacer es modificar todavía más la economía, haciendo que tenga que haber más intervención. ¿Y cuál es el problema con que haya más intervención? ¿No? Que esta es la crítica que tendremos con Keynes, ahora la digo en un segundo. ¿Y cuál es el problema con que haya intervención? Diremos. Bueno, el problema es que una vez que hay intervención, tiene que haber nuevas intervenciones y tiene que haber más intervenciones y tendrá que haber todavía más intervenciones, ¿vale? ¿Y por qué no puede haber intervenciones? Le diremos a Keynes, le podría decir Hayek a Keynes, ¿no? ¿Y por qué no puede haber? Porque no se pueden pensar. Esto es el punto fundamental, ¿vale? No se pueden prever. ¿Cuál es el problema que el propio Keynes reconoce? ¿Vale? ¿Cuál es el problema de los inversores? ¿Cuál es el problema que piensa Keynes sobre los inversores? Que los inversores tienen un gran problema. Y es que no pueden prever los riesgos que les espera a futuro. No pueden verlos, no se sabe qué va a pasar en el futuro, no es demostrable, no hay manera de hacer econometría al respecto porque no se sabe qué puede pasar. Si van a subir los costos, si te van a subir el salario, si no, son riesgos. Puedes más o menos estimar, pero no lo puedes saber. Eso es lo que dice Hayek. No se puede saber. Nuestra propia limitación cognitiva, la que nos impide entender y poder participar eficientemente en la economía. No es que no se requiera, es que no va a funcionar. ¿Y por qué no va a funcionar? Porque ni siquiera sabemos cuál es la medicina que hay que darle, ¿vale? No es que la medicina no vaya a funcionar, sino es que no sabemos cómo es la enfermedad. Esto es obviamente una crítica a la intervención estatal, y no es cualquier intervención estatal. Es la intervención estatal que va a determinar la economía real, la economía efectiva, la economía que ha sucedido en Europa, particularmente después de la Primera Guerra Mundial, pero sobre todo la Segunda. Y esto es el modelo keynesiano, ¿vale? Keynes, que como habrán leído, es parte de la élite británica, estudia en Eton, va a Cambridge, se hace financiero, luego la mandarán a negociar el Tratado de Versalles, es parte de la élite, ¿vale? Keynes es la élite de Inglaterra, ¿vale? ¿Qué dice el señor Keynes? O más que qué dice, ¿qué es lo que nos importa del señor Keynes en nuestra historia del pensamiento económico? Un par de cosas que son muy relevantes de Keynes. Lo que va a hacer Keynes es, en este ir y venir de cuál es el motor de la economía,
va a darle de nuevo otro giro y dirá, no, es verdad, ¿no?, en este giro que hacía el marginalismo al consumo, es verdad que hay demanda, pero es que se equivocan con la demanda individual. ¿Cuál es el problema? Y ya lo veíamos nosotros en la clase de la revolución marginalista. ¿Qué hace la revolución marginalista cuando hace una gráfica con dos rayitas? Lo que hace es un ejercicio de abstracción que tiene como finalidad que podamos entender mejor la economía. Por eso nos proponen que aislemos lo más posible una dinámica económica totalmente a sus variables más concretas para ver qué pasa si cambio una u otra, ¿vale? Tratamos de aislar nuestros fenómenos, todo lo que se hace en el laboratorio. Por eso es que teníamos que ver si va a comprar peras o manzanas, qué pasa si sube el precio de la pera y luego si sube el precio de la manzana, entonces vale si son sustituibles, ¿ok? Esto, dirá Keynes, más allá de la utilidad como herramienta hermenéutica o epistemológica para pensar, el problema es que no funciona así. El problema es que la economía, desafortunadamente, está relacionada, es interdependiente. Lo que es un consumo como la manzana, que puede ser un consumo final, es al mismo tiempo parte de la producción de la sidra, ¿vale? Entonces, el que suba el precio de la manzana no solo me afecta a mí, que yo voy a decidir comprar peras en vez de manzanas, sino que a toda la industria de la sidra le va a afectar en los costos, con lo cual la gente ahora ya no solo va a tomar la decisión de tomar sidra o no, sino de tomarse mejor un vino en vez de una sidra, porque la uva, ahora en vez de la pera, ha cambiado. ¿Cuál es el problema con eso? Que no solamente acaba ahí, sino que además estará determinado con el costo de las botellas, con el costo de la tierra. Lo que Keynes nos está diciendo es que para poder pensar la economía necesitamos pensarla en su totalidad. De ahí que haya dos contribuciones muy importantes de Keynes al pensamiento económico. Por un lado, la idea de demanda agregada, que no es otra cosa, la noción de agregada, que suma. Vamos a sumarlo todo. ¿En qué va esto? ¿Vale? Es decir, pensemos en la demanda, pero no individual, sino una demanda agregada. Segundo punto importantísimo, su enfado. Eh, su enfado en la negociación de la Primera Guerra Mundial, ¿vale? La negociación de la paz en la Primera Guerra Mundial. Él no está de acuerdo con las sanciones a Alemania y sobre todo, más allá de su desacuerdo, la propuesta que hace, y esta es una gran contribución del liberalismo, un liberalismo no utilitarista, sino un liberalismo kantiano, que propone que para evitar la guerra, lo que mejor o con lo que más nos puede ayudar, lo que mejor vendría para convencerle a la humanidad de que no hagan la guerra, es la economía, es el comercio. Por eso es que él propone instituciones internacionales, él propone una moneda global, ¿no? Esto es luego la manipulación que hace Estados Unidos al decir, sí, sí, instituciones internacionales como el FMI, el Banco Mundial, Bretton Woods, sí, sí, pero los manejo yo. Sí, 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 una moneda global, sí, la mía, el dólar, ¿vale? Entonces, sí, pero a mi manera, ¿no? Eso es lo malo de la teoría, ¿no? La mala aplicación de la teoría, que es como siempre sucede, ¿no? Aún así, pese a esa mala aplicación de la teoría, sí que ha habido una buena aplicación de la teoría, y es que, como decíamos, Keynes será también consciente de la importancia de la inversión, ¿vale? Él dirá que el problema no es tanto una relación entre costos de producción y consumo, sino que el problema con los costos de producción se refiere sobre todo a aquellas decisiones que tienen que tomar los que producen, los capitalistas, digamos, el dueño del capital, en términos de compras a largo plazo. Si ustedes tienen negocios, conocen a gente de negocios o han intentado montar un negocio, saben que la clave no es que pongas de tu dinero y te compras las máquinas, sino que las máquinas las compres con un préstamo del banco. No pierdes liquidez, no tienes por qué meterte tú a perder tu dinero. Lo que haces es que más o menos calculas cuánto vas a ganar. A partir de ahí, sabes el préstamo que puedes pedir, cuánto te va a costar la máquina, cómo lo vas a ir pagando y a partir de ahí sumas y restas. Lo que nos va a decir Keynes es que esta inversión, que es fundamental para que la economía funcione, el que es un inversor obviamente, pero ha resultado ser cierto, ha resultado ser cierto porque así fue como se ha aplicado la economía, esto es lo importante. A diferencia de Hayek, que es una promesa de solución a los problemas de la economía, Keynes ha sido una fórmula aplicada en la economía. ¿En qué sentido? Keynes va a argumentar de forma
coherente en su teoría general, una defensa a la intervención estatal a partir de esa noción que habrán leído ya ustedes del efecto multiplicador. ¿Cuál es el problema que intenta hacernos ver Keynes? Si en esta idea de bajar los salarios bajar los salarios y bajar la ganancia, por un lado, y por otro lado, lo que nos decía la revolución marginalista, que si baja el precio de un producto yo compro más, ¿cuáles pueden ser las consecuencias? Y esta es la advertencia que nos dice Keynes. Mire usted, el problema es que si esto se deja de consumir, ¿no? Si se deja de comprar y si además el salario baja, si usted deja de tener a empleados, ¿quién le va a comprar? Entonces, esto se deja de vender, usted deja de tener gente que va a comprar y entonces va a dejar de tener gente que va a poder comprar, entonces esto va a seguir empujando hacia abajo y esto hacia abajo y esto hacia abajo, ¿vale? ¿Cómo evitamos eso? ¿Cómo hacemos que haya una bajada en el consumo acumulado? Bueno, esto es lo que Keynes intentará defender a partir de su efecto multiplicador en la inversión. Lo que dirá Keynes es que la inversión estatal, el dinero que pone el Estado en la economía, se verá devuelto precisamente porque lo que hace es empujar hacia arriba la economía. Recuerden que ahora Keynes ya no está pensando en subir la manzana y bajar la manzana y subir... No. Como él está pensando en términos generales, le permite decir, no, es que si yo le subo por acá, voy a empujar toda la demanda, toda entera, que tiene que ver además con pagos de impuestos de los empleadores, tiene que ver con el consumo de los trabajadores. Pero la esencia del pensamiento de Keynes es la siguiente. Como los inversores tienen riesgos y es fundamental para la economía que haya inversión, ¿qué coño hacemos si no hay inversión en la economía? ¿Quién va a poner el dinero cuando por obvias razones la gente no quiere ponerlo? Le hace la crisis del 29, ¿vale? ¿Quién va a sacar al país de la crisis si no hay nadie que ponga el dinero para que salga de la crisis? El Estado. No nos queda de otra. En infraestructura, en trabajos, en empleos burocráticos. Y esto es los 30 gloriosos posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Keynesianismo, keynesianismo, keynesianismo y keynesianismo. Hayek obviamente se preocupará por esto, junto con otros tantos, porque no se puede mantener el déficit. Y esto es otra gran diferencia que va a plantear Keynes en relación al resto de pensamientos económicos y que todavía nos suena, ¿vale? Cuando fue aquí la crisis en 2008, se decía que los estados no podían endeudarse, como las familias, que uno no puede gastar más, ¿no?, por encima de sus posibilidades. Pues los estados no son una casa, eso es lo que nos dirá Keynes. Para eso los estados pueden endeudarse, tienen moneda y además pueden precisamente enfrentar estos riesgos porque depende de ellos esa participación. Esto, fíjense, que es una alternativa de la intervención estatal que no es marxista, es una manera de defender una intervención estatal sin parecer soviético, sin parecer stalinista. Sin embargo, decir que es necesario que haya una organización, que haya una planeación y que hay elementos de la economía que no funcionan solos, ni van a funcionar solos. No lo podemos dejar al laissez-faire, no se van a hacer solitos. Se necesita la intervención estatal. Y durante los últimos 30 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial se demostraron los efectos. Será ya con muchos elementos que ya no corresponden al pensamiento, al examen, perdón, pero sí que los verán en sus próximas clases. Será ya precisamente cuando aparezca lo que conocemos como el consenso de Washington. Básicamente lo que vemos ahí, que se representa en Thatcher y Reagan, es un pensamiento económico alternativo en una época de crisis económica, la crisis del petróleo, en un momento donde ya se empieza a anunciar la crisis alimentaria, la crisis la naturaleza, The Limits of Growth, del Club de Roma, y lo que van a plantear, pensando de nuevo en estos elementos hayekianos, tiene que ver con adelgazar el Estado. ¿Cuál es el análisis que hacen, por ejemplo, en el libro The Crisis of Democracy, Huntington, Crociere y Watanuki,
sobre el problema que hay en las democracias occidentales en esa época. Que el Estado está dando tanto y tanto y tanto que va a llegar un momento donde ya no va a poder más. ¿Y cuál es el problema con eso? Que la gente que tiene que ir a votar y está apoyando un modelo económico frente a otro que está del otro lado de la pared esa de Berlín, pues se va a empezar a desesperar y va a decir, oye, pero si los de al lado sí que lo tienen, ¿por qué yo no? Oye, pero que allá, ¿vale? Porque como no hay internet, pues se dice de todo, ¿vale? Ante esa preocupación, lo mejor, y ese es el análisis que hace The Crisis of Democracy, lo mejor es adelgazar el Estado. Lo mejor es reducirlo para no tener compromisos sociales. Lo mejor es que esos servicios y esas prestaciones las dé el mercado, que sea una dinámica de, ¿no? Pensando en que efectivamente hay oferta y demanda y que a mejor precio, mejor calidad, el consumidor va a tomar esa decisión. Y a partir de ahí resolvemos el problema de la carga democrática. Los políticos ahora ya no votan por si hay buena salud o por si yo tengo derechos. No, votan por ETA, por el aborto, por el matrimonio homosexual, ¿no? Ya no tiene que ver con la economía. Ya, eso ya no. Eso ya forma parte de algo que se hace en el mercado. Por eso es que en el consenso de Washington, en este pensamiento de la segunda mitad del siglo XX, que es el que nos llega a nosotros, aparece esta división, que es una división falsa entre economía y política. Nosotros habíamos estado haciendo historia del pensamiento económico-político, de economía política, y aparece hasta aquí, hasta este momento, que es donde termina la asignatura, porque ya empezarían a ver ustedes el pensamiento contemporáneo. A partir de aquí se plantea que lo mejor es que dejemos a la economía por un lado, a los mercados por un lado, que la gente resuelva sus problemas de trabajo y consumo en el mercado y que el Estado se dedique únicamente a dar esas prestaciones y esos servicios que les son esenciales por su propia naturaleza del monopolio, ¿vale? Esto es más o menos los aspectos más importantes de estos tres pensadores en relación al contexto histórico en el que están, que es el que a mí me interesaba llamarles la atención. Ya tienen ustedes, decía, dentro de los textos, los elementos más concretos de esto que he mencionado, pero sí que quería yo en este video, que es el último del curso, tratar de dejarles estas conexiones en relación al contexto y a la situación político-histórica que está atravesando Occidente, ¿vale? Vendrán después, ya con esto termino, vendrán después discusiones que ya vimos con el marxismo sobre la teoría de la dependencia, centro y periferia, el colonialismo contemporáneo, y sobre todo la aparición de nuevos actores, ¿no? Los BRICS, las empresas internacionales, que eso nos van a hacer repensarlo todo. Esto lo veremos, que además espero ser su profesor de economía mundial, al menos lo soy ahora. No sé cuándo a ustedes ya les toque si seré o no, pero bueno, si sí, ya ahí discutiremos un poco sobre las dificultades para entender la economía global, ¿vale? Muchas gracias por su atención a lo largo de todo este curso y de todos estos videos. Espero que les hayan sido de ayuda para ir juntando algunas ideas y tener herramientas para pensar la economía de manera más productiva, útil, esclarecedora para ustedes, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias por su atención.